Estamos de regreso, teníamos el compromiso de hablar de nuestro ambiente, del trabajo que realiza el municipio de Justiniano Posse y nos vamos a enlazar con la red de municipios contra el cambio climático en la Argentina porque está su director ejecutivo del otro lado, el ingeniero Ricardo Bertolino, a quien le agradecemos muchísimo la presencia nuevamente. Ricardo, bienvenido una vez más aquí al sudeste de Córdoba, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Ricardo, la intención era hablar de este trabajo que han recibido desde Justiniano Posse, este inventario de gases de efecto invernadero. ¿Cuán importante es para la red que los municipios presenten este tipo de trabajo que consideramos poner en acción, ¿no? Mucho de lo que se habla? Sí, mira, lo importante es que el inventario de gases de efecto invernadero nos permite tener un diagnóstico, porque sin un buen diagnóstico es muy difícil hacer una planificación. Claro. Entonces, bueno, durante un tiempo todo el equipo de la Municipalidad de Posse ha trabajado en todo lo que significa recolección de datos de emisiones de gases de efecto invernadero en forma indirecta. ¿Qué Bien. significa esto? Bueno, sabemos que el uso de determinado combustible genera tanta cantidad de dióxido de carbono, que una vaca, depende de si es lechera, si es un ternero, genera Sí. tanto metano, si el uso de la electricidad también tiene distintos valores de emisión. Entonces se hace un relevamiento de qué es lo que genera el cambio climático o los gases de efecto invernadero en la localidad, se cuantifica esto y se tiene un primer número que nos permite decir, bueno, cada ciudadano de Justiniano Posse es responsable de tantas emisiones de gases anuales. Bien. La idea es que este diagnóstico inicial se tiene que ir revisando cada 2 años y llegar a lo que se llama la carbono neutralidad en el año 2050. Bien. El mundo se ha planteado que tenemos que alcanzar esta carbono neutralidad para evitar que de alguna manera el planeta colapse. Ujú, sí. Lo que va a suceder es que si no cumplimos esta carbono neutralidad, no sabemos cuáles son los efectos que va a haber en todo el planeta y que hoy se están ya observando, Sí. pero sobre todo cómo se va a afectar a las poblaciones más vulnerables. Ricardo, hace poquitos días se emitió un informe en relación a que muy pocas ciudades en el mundo emiten casi el 50% de los gases en nuestro planeta. ¿Por qué es importante, más allá de este dato, trabajar también desde las pequeñas comunidades como Justiniano Posse? Y yo insisto mucho y puse varios ejemplos de Posse, porque creo que es una oportunidad sobre todo para las futuras generaciones, los que todavía no están en el mercado laboral, empezar a pensar en qué tipos de tecnologías van a utilizar Ujú. y cómo esta tecnología puede de alguna manera eh, generar trabajo digno dentro de la ciudad. Bien. Yo ponía el ejemplo del hotel que ustedes tienen ahí en Sí, Posse con los calefones solares, que para mí era toda una novedad. Digo, sí. el mercado cada vez más va a solicitar que se los reciba, se los atienda con estas tecnologías, Ujú. que son de bajo impacto en el clima y hay que trabajarlas mucho más. Ustedes tienen toda la ciudad cambiada con luminaria LED, por ejemplo, Sí. que es producida en la propia localidad. Entonces, fíjense que hay una empresa que le está vendiendo seguramente a muchas otras localidades, generando trabajo local digno dentro de la localidad. A mí también, no lo recalqué ese día, pero me dio mucha gracia para ir en el restaurante a comer ahí en la ruta y todos los vecinos que entraron con su fuente, Sí. cargaron el asado y se fueron. No pidieron material reciclable para poder llevarse el producto a la casa. Entonces digo, hay conductas que ya tiene la población de Posse, que es muy sustentable. Recuerdo al intendente de Posse usando la bicicleta, como muchos vecinos de la ciudad. Entonces digo, a mí me da la impresión de que hay una oportunidad enorme en ciudades como Posse para mantener lo que están haciendo bien, que es mucho, reciclaje de residuos, planta de tratamiento, evitar residuos y demás, pero también empezar a crear otros empleos, otras empresas, otros emprendimientos
que hoy en el mundo son de vanguardia. Ricardo, en base a lo que decís, hay como muchos mitos en relación a esta lucha que tenemos para mejorar nuestro ambiente, ¿no? Que es caro, que no genera buenos recursos económicos. Es importante mencionarlo, más allá que lo importante es al fin y al cabo cuidar nuestro ambiente, pero también mejora nuestra calidad de vida incluso, ¿no? Sin ninguna duda, y lo que insistimos mucho es la palabra de trabajo digno, ¿sí? Trabajo Es digno. trabajo de calidad. Hace poco tuvimos una capacitación muy interesante que nos dio un grupo de Portugal de cómo armar los techos verdes. Bien. Bueno, y un techo verde en una localidad implica que va a tener las casas mucho mejor refrigeradas y calefaccionadas, y eso va a implicar menos necesidad de consumo de electricidad. Ujú. Ahora vamos a iniciar un curso de climatización por geotermia y bombas de calor, que lo va a dar un grupo de Suecia y de Bélgica. Qué bueno. Estas tecnologías, que es colocar tubos en la tierra, que la tierra mantiene la temperatura durante todo el año, permiten calefaccionar y refrigerar la casa durante todo el día sin necesidad de usar el aire acondicionado ni el calefactor. Ya. O sea, pero ¿quién sabe aplicar la geotermia para la climatización eficiente en la casa? Digo, en esto es lo que tienen que prepararse los Sí, jóvenes y los emprendedores, que en Pose hay sí, toneladas, conozco muchos jóvenes de Pose, sí. que tienen oportunidad de pensar en este tipo de emprendimiento. Yo recuerdo alguna visita que hicimos a Bélgica, donde hoy las empresas en Bélgica tratan de que con los ladrillos que construyeron la empresa vieja, se construya la empresa nueva. Entonces tiene mucho más valor. Entonces, Total. la empresa que recupera ladrillos, a través de toda una tecnología que ellos van Sí. desarrollando, tiene un valor en el mercado impresionante. Y Pose es una ciudad de innovadores y que seguramente va a poder generar todas estas oportunidades. Ricardo, te llevo un poquito los resultados de nuestra comunidad en el análisis que han hecho profesionales justamente y estudiantes posenses, marcando 3 puntos claves. Digo, las mayores emisiones pasan por lo que generamos con los vehículos motores, ¿no? Exacto, sí, hay que usar más la bicicleta, hay que caminar un poco más, cuidar la salud. Esto es un poco lo que le está faltando, trabajar un poco a la ciudad. Sí, Debo decir que es el mismo problema, lo tienen a nivel mundial. bien. No es que sea Pose Ujú. diferente a otras localidades. Pero bueno, en el caso de Argentina, todavía sabemos que los vehículos eléctricos le faltan 3 o 4 años para poder ser masivos como son en el mundo. Y aunque tuviéramos vehículos eléctricos, la matriz energética de nuestro país está muy impactada por los combustibles fósiles. Por Bien. lo tanto, si tuviéramos autos eléctricos y una matriz energética negativa, tampoco solucionaríamos mucho. Pero creo que, bueno, hay leyes que nos están obligando a cambiar la matriz Sí. energética, acelerar con renovables, y ahí el movimiento eléctrico es importante. De todas maneras, por el tamaño de Pose, amigos, bicicletas, Sí, caminar, total. tenemos que trabajar un poco más eso y dedicar el combustible fósil para la producción, Exacto. para todavía labores que no se pueden reemplazar. Bien, Ricardo, te llevo a esto que la agricultura no ha estado en esta medición, pero también tiene un componente importante en la emisión de gases, ¿no? Sobre todo en esta zona. La principal emisión en el caso de agricultura tiene que ver con los fertilizantes. Y esto es lo que genera gases de efecto invernadero. No tiene que ver con la estructura productiva en sí. Lo que no es fácil de reducir es la cantidad de metano que generan los animales. En ese caso sí, hay que trabajar un poco más en el tipo de alimentación que tienen Ujú. los animales para evitar que generen tanto metano. No ingresa en nuestro inventario porque muchas veces no depende del gobierno local, sino que dependen de políticas de incentivos o no Sí. nacionales y provinciales.
Ricardo, te agradecemos muchísimo y quiero cerrar relacionado a lo que decías con esto, ¿no? ¿Por qué es importante esta red? ¿Por qué es importante que los municipios en esta gran cadena trabajen en ambiente? En relación a que muchas veces las decisiones pasan por un nivel macro, de países o de grandes conglomerados internacionales. ¿Por qué es importante trabajar desde los municipios? Desde la experiencia, por supuesto, Ricardo. Y el primer tema es que el impacto lo van a tener los municipios. Claro. Ustedes saben que cada vez va a haber más olas de calor, cada vez vamos a tener un clima más difícil de soportar, más inundaciones, o sea, esto que se llaman los fenómenos climatológicos extremos van a impactar sobre las poblaciones y es ahí donde hay que tratar de solucionar rápidamente lo que sabemos que va a pasar. Sí. O sea, esto no es mágico, sabemos que vamos hacia ahí. Y lo segundo que creemos que es muy importante o más importante todavía es la oportunidad que le da a los emprendedores, a las nuevas generaciones, de generar un trabajo digno que cada vez es más difícil a veces encontrar. Sí. Y por eso, bueno, creemos que hay que verlo desde este lugar, desde el punto de vista positivo. Sí. Si yo cambio mis actitudes, bueno, voy a permitir que mucha más gente viva mejor. Ricardo, muchas gracias y te esperamos pronto por aquí, por Justiniano Posse. Un abrazo. Un gusto pasar por Pozo siempre. Ricardo Bertolini, el director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, después de haber presentado este ente a través de sus plataformas y redes sociales el trabajo que se realizó en nuestra comunidad con jóvenes estudiantes acerca de los datos que ha arrojado en nuestra comunidad la emisión de gases de efecto invernadero en uno de sus puntos más altos a través de la emisión que producimos por los vehículos motores. Ha sido muy claro, Ricardo, lo que podemos hacer y sumar desde aquí es promover cada vez más el uso de la bicicleta, el uso de estos pies que tenemos para caminar, de desplazarnos de otra manera diferente en esta comunidad que es pequeña y que nos permite llevar una vida un poco más sana y cuidar nuestro ambiente que necesita de medidas urgentes, como lo reflejara claramente Ricardo y lo reflejan los números también en todo nuestro planeta. Vamos a seguir en la continuidad de noticias y vamos a dirigirnos hacia una efeméride muy especial, Tommy, porque hoy se cumplen 11 años de la conquista de una ley que fue de vanguardia en nuestro país en relación a la igualdad de derechos a la hora de contraer matrimonio.